Hola a todos, bienvenidos a Canal Dulce. Y la receta de hoy es salsa de chocolate. Hoy sí o sí es una receta de chuparse los dedos, porque ¿quién no tiene la tentación en mojar un poquito así con el dedo y chuparlo? Divino. ¿Queréis ver lo fácil que se prepara? Pues nos ponemos manos a la obra. Y antes de empezar con esta receta quiero explicaros bien este paso. No necesitamos pesos, solamente necesitamos un recipiente, el que elijamos, el que tengamos en casa. Una taza un poco más grande, una taza más pequeña, una taza de las que tenemos medidoras, nada. También tenemos que tener en cuenta que la taza que cojamos va a ser un poquito de la cantidad que nosotros necesitemos en ese momento. Yo, por ejemplo, voy a coger la taza grande de las tazas medidoras y con esta taza es con la que voy a medir todos los ingredientes de esta salsa de chocolate. Entonces comenzamos cogiendo un cazo, le vamos a añadir una taza de azúcar y con esa misma taza vamos a medir también una taza de agua. Con esa misma taza que hemos elegido, también vamos a medir el cacao. Y el cacao que yo estoy utilizando en esta receta es un cacao 100% sin azúcar. Perfectamente podéis utilizar el cacao del 70%, del 80%, del 90% y del 100%, como es en mi caso. En esta receta no nos valdría el cacao que todos conocemos y utilizamos para los desayunos. Ese no nos valdría. Ahora vamos a darle un toquecito de sabor con una cucharada de esencia de vainilla y también le vamos a añadir un pellizquito nada de sal que le va ideal al chocolate. También en este momento, si quisierais añadirle cualquier licor que os guste a vosotros, perfectamente lo podréis hacer. Sería una cucharada. Yo en este momento no se la añado porque a nosotros la salsa de chocolate nos gusta tal y como la acabáis de ver. Ahora sí, lo llevamos al fuego y comenzamos a mezclar. Un punto muy importante es el no parar de remover, porque si no corremos el riesgo de que se nos pueda pegar, ya que le hemos añadido el azúcar y el cacao. Pero esto va a ser súper rápido. Vamos a esperar a que comience a hervir. Una vez comienza a hervir, yo le doy 3 minutos de cocción. ¿Por qué? Porque me gusta luego la textura que le deja a la salsa, porque nos va a ligar y luego tener en cuenta que una vez enfríe nos va a coger más cuerpo. Ahora, que la salsa de chocolate a vosotros os gusta un poquito más ligada, pues no pasa nada, le dais 5 minutos y os coge más cuerpo la salsa, pero tener en cuenta que una vez enfríe os va a coger más cuerpo y va a espesar. Ahora, le doy 3 minutos, por lo menos en la mía, y si queréis probar primero para que comprobéis cómo queda con 3 minutos, yo os recomiendo con 3 minutos, queda una salsa perfecta para acompañar en gofres, tortitas, en crepés, nada, en lo que vosotros queráis, en helados, nada, es que queda divino. Mirad, transcurridos los 3 minutos, notáis ya que ha cambiado la textura, que ha ligado. Pues ahora en ese momento apago el fuego y fuera del fuego mezclo un poquito. Y de vez en cuando voy a seguir mezclando hasta que baje un poquito la temperatura y pueda guardar esta salsa de chocolate o en una salsera o en un tarro para llevarlo a la nevera. Entonces de vez en cuando vamos mezclando y estáis viendo que con 3 minutos cómo queda la textura. Pues vamos mezclando y una vez ya la tengo fría, ¿veis que ha espesado, que ha ligado más? Mirad qué brillo y sin añadirle nada de mantequilla ni nada. Mirad qué textura. Pues todavía está templada, no está fría del todo. Por eso os digo, os enseño esta parte para que veáis un poquito cómo va quedando la textura según va enfriando. Entonces lo podéis pasar en una salsera, como es en mi caso ahora en este momento, y también os voy a mostrar cómo envasarla. Ahí. Mirad qué brillo, es que queda de maravilla y con poquísimos ingredientes. Así. Ahora, me ha quedado esas pequeñas burbujitas, voy a por un palillo, las quito y listo. Me queda súper liso. Ahí. Bueno, pues nada, pues una vez ya la tenemos así, pues la podemos acompañar pues con lo que os he comentado, gofres, tortitas, crepés. Ahora, que la queremos conservar en la nevera. Un tarro bien esterilizado, que sabemos que para esterilizar es hervir el tarro sin tapa durante 20 minutos. Le secamos bien, añadimos nuestra salsa de chocolate, tapamos y llevamos a la nevera una vez esté frío. Ahora, ¿cuánto tiempo nos dura en la nevera? Pues calcularlo, no sé, es muy difícil porque es una salsa de chocolate que vuela, pero aproximadamente entre unos 15
a 30 días es lo que suele durar, porque tener en cuenta que el azúcar y el chocolate son conservantes, entonces dura bastante en la nevera, aproximadamente lo que os digo, unos 15 a 30 días. Nada, una receta fácil, rápida, que es con ingredientes que solemos tener en casa. Una receta que, como siempre os digo, os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar. Y ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.